nuevas barras de tareas y menú de inicio para Windows 10 súper personalizada, con tan solo un clic, ya disponible con una súper herramienta. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Sí, en el pasado he compartido grandes videos para personalizar Windows 10 aplicando temas y cambiando la personalización de las carpetas. Todo ello con métodos que sí, son un poco tediosos o son algo extensos. Pues bien, prácticamente nada se compara a lo que hoy en día estoy por compartirles. Y en efecto se ha liberado y ya está disponible una nueva herramienta que te permite personalizar tu Windows 10 con tan solo un clic. Sí, tal cual lo he dicho, con tan solo un clic. Antes quiero decir que para nada, ojo, para nada este video es patrocinado. Lo digo esto porque la herramienta es QuickTime, la nueva aplicación elaborada por la empresa Stardot, y Stardot ya es conocida por haber lanzado numerosas utilidades de personalización como Start 8, FinSys, Windows Blink y entre otros más, pero como he dicho, para nada es un sponsor, lo dejo muy en claro. Y bien, esta nueva herramienta nos ofrece la opción de poder instalar temas de terceros en Windows 10 de forma muy sencilla. Se comporta prácticamente sensacional, es totalmente compatible con cualquier versión, con cualquier build de Windows 10, sin tener obviamente que descargar ningún parche adicional, sin tener que descargar los temas por nuestro lado, sin tener que copiar archivos, sin siquiera tener que reiniciar el propio sistema una vez aplicado dicha personalización. Ahora bien, si bien es cierto, podrías decir que es de paga porque va a haber, en efecto, claro que sí, va a haber demasiadas personas que van a comentar, pero ver, esta herramienta se ha lanzado recientemente y ofrece 30 días de prueba gratuita. Y ojo, hay un secreto, puedes usarla por 30 días, luego desinstalas, te registras con otro correo, limpias el registro con un programa de limpieza y presto, nuevamente tendrás otros 30 días. Ese es un viejo secreto que sin duda es muy útil y en efecto, o como siempre lo digo, en pro de apoyar a los desarrolladores, puedes adquirir la herramienta con tan solo escaso $9 y ya será tuya, obviamente para siempre. Sin duda es lo recomendable, pero a ver, también hay que destacar algo importante antes de comenzar a que veamos todo esto de las herramientas, o básicamente esta gran sensacional herramienta de personalización, como he dicho, con la cual aplicas prácticamente todo lo que quieras, todo lo que tú quieras ahí en la barra de tareas y temas sensacionales de manera sencilla. Déjame decirte que voy a tratar de contactarme con dicha empresa para sacarles, sí, licencias para poder sortearlas y también que sean más accesibles, y obviamente me comprometo a hacerlo por ustedes para que obtengan lo que es el programa, obviamente sortear toda clase de licencias. Como he dicho, también puedes hacer el uso de la versión totalmente gratuita en 30 días, luego aplicar el método que obviamente consúltalo abajo en la descripción para que obviamente no se te caduque esos 30 días. Y bueno, QuickTime es extremadamente simple y fácil de usar, como la mayoría del software de Stardot, que una vez lo instalas, su funcionamiento pasa obviamente por elegir un tema, aplicarlo, eliges otro, cambias, prácticamente un solo clic basta para personalizar tu Windows 10 de manera sensacional. La ventana principal te muestra prácticamente una docena de temas, ya lo estaremos viendo a continuación. Ahí directamente puedes elegir aplicar todo, cada tema ofrece diferentes oposiciones, también son temas elaborados por diferentes desarrolladores con la posibilidad de cambiar algunos de los colores, el fondo de pantalla y elegir entre varios estilos. Llámese que quieras ahí adquirir lo que es en modo oscuro, modo claro, una combinación de ambos. Y bueno, ya para qué mejor hablo tanto si directamente podemos ver cómo es el funcionamiento de esta sensacional herramienta llamada QuickTime. Ya estoy acá en mi Windows 10 tradicional, el estándar, como he dicho, prácticamente se comporta igual para todas las versiones de Windows 10. Voy a darle aquí directamente QuickTime, ya lo tengo instalado, como he dicho. Ojo a consultar enlaces abajo en descripción básicamente del sitio web, pero también te voy a estar compartiendo lo que es la herramienta ahí directamente para que ya lo obtengas sin tener que llevar a cabo este proceso de que coloques ahí un correo electrónico. Y como he dicho, también lee la descripción para que puedas ver esta parte donde te explico que en efecto si lo quieres adquirir 30 días, pues obviamente pues como obviamente aquí yo tengo una licencia activada, pero como he dicho, puedes directamente adquirirlo y en efecto, si se te caducan los 30 días, pues obviamente aplicar esto de cambiar correos, limpiar registros y nuevamente pues otros 30 días. Así básicamente es algo un poco tedioso, pero prácticamente en 15 minutos realizas todo esto. Ya después de haber adquirido o tener prácticamente Stat
QuickTime. Estas opciones son meramente opcionales. Aquí tal cual yo lo tengo así definido, y en efecto vemos por ejemplo acá que puedes elegir lo que es un tema, elaborar tus propios temas aquí de desarrolladores, básicamente ahí personalizar cada uno de los temas con tu propio nombre. Y bueno, acá ya lo tenemos. En efecto aquí tenemos básicamente para cambiar toda la barra de tareas y también aplicar temas de personalización a modo local. Aquí tal cual lo tenemos en el modo local. Prácticamente esto aplica para los 30 días y también para la versión Pro adquirida. Hay una versión más superior que vale alrededor, me parece que de $23, me parece, y es un poco, sí, podríamos llamarlo un poco exagerado. Ya prácticamente ahí son cuestiones avanzadas, un poco más de desarrolladores, pero la versión de 9 me parece sensacional. De hecho, la versión, como he dicho, la gratuita, te permite obtener prácticamente todo esto, y simplemente, como he dicho, con tan solo un clic voy a aplicar el tema de XP Luna, y de hecho que también me cambie la barra de tareas y lo que es el botón de inicio. Voy a darle tal cual un clic, y luego me dice aquí que si quiero aplicar también el background, voy a darle aquí en sí, y ya. Tal cual, esperamos un poco, directamente acá deseo aplicar, cerrar prácticamente las aplicaciones para que después obviamente esté cambiando todos los temas. Le voy a dar en efecto que sí. ¿Por qué? Porque también aplica aquí para lo que es el propio Chrome, y en efecto luego después de haber aplicado esto ya lo tenemos acá. Directamente me está aquí cambiando lo que es el botón de inicio. Vemos acá en efecto que me cambió lo que es el botón de inicio. En algunos también te cambia lo que es la barra de tareas. Ojo, destacar esto importante. Ojo, en algunos, y acá ya en efecto tengo aquí la barra de tareas toda cambiada como si fuese un Windows XP. De hecho los botones también acá agrandados, Windows XP, aquí lo tengo, este tema de Windows XP, la nostalgia sí ante todo, ese tema de personalización que como he dicho se basa en cambiar básicamente la barra de tareas, el botón de inicio, aquí directamente esta parte superior del explorador, pero ojo, no cambia, habría que destacar un punto negativo, no cambia lo que son las carpetas, eso sí no aplica. Aquí sí vemos que cambian los botones para cerrar, minimizar y maximizar. Por ejemplo, podemos observar que en efecto podemos cambiar entre diferentes colores, que podemos aquí por ejemplo personalizar cada uno de ellos, y bueno, ya después obviamente podemos también llevar a cabo esto de lucir o poder mezclar entre varias clases de colores. Aquí por ejemplo en esta parte, ojo a destacar lo siguiente, esta parte de online, que es esta parte, bueno, puedes adquirir acá diversas clases de estilos, diversas clases de temas también elaborados por terceros, para podemos de hecho previsualizar algunas de las descripciones de algunos de los temas creados por otros desarrolladores. Simplemente seleccionando acá tal cual podemos ver un preview de lo que tendríamos acá en nuestra barra de tareas, acá tal cual en el menú de inicio, el botón de inicio, la previsualización de las carpetas también con los temas adquiridos, también podemos acá tenerlo, podemos seleccionar algunas de ellas y con un doble clic podemos tal cual descargarlo y aplicar los temas de preferencia, como directamente acá hacemos clic y podemos ya empezar a estar descargando, instalando, después aplicando el tema. Como he dicho, puedes llevar a cabo la filtración de los más populares, los más recientes, los más generales, acá diversos que puedes obtener. Ya prácticamente se conecta a varios de los servidores, esto ya también dependerá de tu conexión a internet, pero como he dicho, sin duda esta posibilidad de poder adquirir y aplicar temas de terceros elaborados por otros desarrolladores, sin duda me parece algo muy espectacular, sin duda va sensacional para aplicar cada uno de ellos. Y en efecto aquí simplemente, como he dicho, descargas y ahí lo tienes, ahí lo instalas, lo aplicas, es prácticamente el mismo método. No voy a estar realizando este proceso porque obviamente mi conexión está demasiado lenta, pero justamente prácticamente lo mismo. Simplemente aquí por ejemplo aplicamos esto para ver que veas que justamente es lo mismo. Así justamente trabaja esta versión de online. Y aquí en crear ahora es crear tu propio entorno, es decir, crear tu propio temas de personalización. Eliges acá un nombre, el autor, la descripción, seleccionas un background de 500 por 128 píxeles, aquí añades un creator link, aquí también los créditos directamente los puedes agregar y en efecto aplicas prácticamente todo. Aquí de hecho podemos ver que me ha aplicado lo que es este tema local, que ya lo tengo acá tal cual. En efecto aquí me lo ha aplicado correctamente, me lo ha adquirido aquí una barra de tareas muy espectacular y lo que es el menú, y tal cual en efecto también lo que es explorador de archivos me lo ha cambiado, también los botones simplemente y muy sencillo. La personalización ante todo, también ahí el fondo de pantalla lo puedo ir observar. De hecho puedo aplicar
prácticamente cualquiera de ellos. Simplemente si deseamos o no aplicar lo que es el background lo podemos hacer. Me parece sin duda muy espectacular que se haya lanzado prácticamente hace nada lo que es esta herramienta y se los esté demostrando aquí, que sin duda es fantástica. Así es que sin duda, si te gusta demasiado la personalización, esta herramienta de Startup Coretime debe ser para ti. Y en efecto, los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. No es ninguna clase de sponsor, voy a tratar de adquirir en efecto licencias para sortearlas ahí con los desarrolladores y en efecto pues obviamente que sea totalmente más flexible. Como he dicho, puedes llevar a cabo esto, es muy simple, muy sencillo, simplemente un clic, ahí lo aplicas. Y bueno, como he dicho, voy a directamente aplicar voy a obtenerlo, voy a esperar un poco para que se aplique lo que es este tema de Delicious Orange. Así es que sin duda hay que esperar un poco este proceso. Como he dicho, me parece algo espectacular. Déjame saber ahí qué opinas en los comentarios y sin duda, pues obviamente tu comentario es muy fundamental. ¿Quieres que te traiga más videos de personalización? Déjame saberlo. Y bueno, ya casi para terminar voy a esperar a que finalice, voy a aplicar lo que es este tema. Vamos a ver, lo ha aplicado acá correctamente. Vamos a esperar un poco. Excelente, aquí lo podemos denotar que en efecto me lo ha cambiado justamente al mismo tema. Ya lo tengo aquí predefinido, preestablecido y en efecto luce sensacional. Como he dicho, una herramienta que vale muchísimo la pena para los temas de personalización sin estar realizando demasiados pasos. Así es que sin duda hasta aquí voy a estar dejando este video. Pues nada, dejarme saber lo que piensas abajo en los comentarios. Sin duda vale muchísimo la pena. También puedes consultar directamente acá para editar lo que son los botones, acá directamente los background que puedes adquirir, puedes prácticamente hacer todo lo que te plazca en esta super herramienta. También visitar de hecho al creador oficial, su página, acá directamente visitarla. Así es que me parece también algo muy lúcido poder ahí visitar directamente al creador y toda la parte de lo que es la personalización aquí en Win Custom Mine. Acá visitar todo lo que han comentado acerca de dicho tema. Y bueno, nada, ya finalmente me despido. Como he dicho, un video espectacular en la parte de la personalización, una herramienta liberada recientemente. Y bueno, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones. Y nada, nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Alto software de personalización que sin duda lo debes de adquirir. Hasta aquí me despido. Master Tutos fuera. Peace out.